Shabbat Shalom para todos. Estamos en su canal. La instrucción del Creador, el inicio. Estamos en la segunda parte. Bienvenidos. Estamos en la segunda parte de la profecía versus Jesús. Estamos aprendiendo acerca del personaje mítico. Estamos conociendo acerca de lo que dice las Sagradas Escrituras referente a él, lo que dice el pueblo judío referente a él, y lo que la razón misma nos dice y nos enseña. El hombre como Dios, ¿el hombre puede ser como Dios? Yo creo que no. Si entendemos lo que es Dios, el Padre Eterno, que es grande, sublime, que es la fuente inagotable de sabiduría, de poder, que Él es el que sostiene todo lo creado porque Él lo creó, que todo vive es por su causalidad, por causa de Él, y como tal, Él es energía pura, poder puro, está en medio de todo, todo lo sabe, todo lo conoce, conoce lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, está en medio de nosotros, no puede esconderse de nosotros y nosotros de Él tampoco, ¿sí ve? Por lo tanto, Él es incorpóreo, es indivisible, es grande y supremo, por eso no hay forma, no hay manera de crear una imagen de Él. De hecho, Él lo prohíbe. Y como tal, entonces, ¿crees tú que puedas ser tú como Dios o alguien pueda llegar a ser como Dios? Imposible. Nada. Si no se puede dividir, si no puede ser corpóreo, ¿sí? Si la unicidad es único, total, universal, no hay manera alguna de que Él tenga un hijo, un descendiente o algo, porque Él no es humano. ¿Qué tal? Él es mucho más que humano. Así que piensen eso. Los cristianos creen que Dios vino a la tierra tomando la forma de un hombre como Jesús, ¿sí? Y Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, lo dijo, allí está en el libro apócrifo de Juan 10:30, ¿sí? Evidenciando en el relato la crucifixión de todo lo contrario. Cuando Él fue crucificado, ahí evidenció lo contrario cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, como que se le olvidó que Él era el mismo Padre. Como que se le olvidó que era el mismo Dios. O sea, mire, hay miles de contradicciones así por esta índole. Porque los que escribieron acerca del personaje mítico de Jesús, como fueron varios en diferentes épocas, diferentes tiempos, entonces tiene una cantidad de errores y horrores y cosas, aunque han tratado de enderezar la cuestión. Pero por eso es que nosotros decimos, cuando usted aprende a conocer, a entender quién es su creador, usted esto lo ve como fábula. Su razón mismo le dice, no puede ser que alguien se pueda asemejar, hacer llamar Dios o asemejar a Él. Porque la misma Escritura desmiente lo que otros falsos hicieron. Maimónides dedica la mayoría de su libro La Guía de los Perplejos a la idea fundamental de que Dios carece de cuerpo, es decir, de una forma física. Dios es eterno y está por encima del tiempo, es infinito y más allá del espacio. No pudo haber nacido y no puede morir. Decir que Dios asume una forma humana hace a Dios pequeño, destruyendo su unicidad y divinidad, como dice la Torá, que Dios no es mortal, Dios no es un mortal. Números 23:19 dice, no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión, por eso Él no es humano, no es mortal.
¿Hablará él para no actuar o prometerá para no cumplir? Lo dice allí en la Tanaj, en su Biblia, en Números 23:19. ¿Sí? El judaísmo dice que el Mesías va a nacer de padres humanos con atributos físicos como cualquier otra persona. No va a ser un semidios, sino va a poseer características sobrenaturales, el Mesías que se está esperando. De hecho, un individuo vive en cada generación con la capacidad de tomar el papel del Mesías. ¿Sí? Leyes de Reyes 11:3 lo dice, del libro de Maimónides. Hablemos de la necesidad de un falso intermediario para el rezo. Una idea básica del erróneo cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario. Por ejemplo, confesar los pecados a un líder religioso. ¿Sí? Jesús es un intermediario, como él mismo dijo, ningún hombre se acerca al Padre sino a través mío. ¿Qué está diciendo? Que él es un intermediario. ¿Y usted cree, conociendo realmente quién es el hacedor de todas las cosas, va a necesitar de un intermediario para que tú te acerques a él? Enseña el judaísmo que el rezo es una cuestión totalmente privada entre cada individuo y Dios. Como la Biblia dice, Dios está cercano a todo aquel que lo llama verdaderamente. Salmo 145:18. Mas aún los 10 mandamientos dice en Éxodo 21, no debes tener otros dioses delante de mí. Es decir, que está prohibido poner un mediador entre Dios y el hombre. ¿Sí? Entiéndalo de una vez. No se puede hacer. Y ese Jesús que le presentaron es un intermediario. La participación en el mundo físico. El cristianismo comúnmente trata el mundo físico como algo malo que debe ser evitado. María, la mujer cristiana más sagrada para ellos, ¿sí?, es retratada como una virgen y un simple mortal, líder religioso como iluminado. Entre los curas y las monjas son célibes, los monasterios están en lugares remotos y alejados y hacen semejantes barbaridades. Por el contrario, el judaísmo cree que Dios creó el mundo físico para nuestro beneficio, no para frustrarnos. La espiritualidad judía se obtiene mediante la utilización del mundo físico de manera tal que lo eleva. Por eso hay que hacerlo con sabiduría. Las relaciones íntimas es un contexto adecuado, es uno de los actos más sagrados que una persona pueda realizar y es aceptado por Dios bajo sus parámetros. El Talmud dice que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en un mundo venidero. Asimismo, las escuelas rabínicas judías enseñan cómo actuar correctamente en el ámbito comercial. Los judíos no se retiran de la vida, se elevan. Jesús no cumplió con ninguno de los requisitos del Mesías verdadero como profeta. Entiéndalo de una vez. Jesús no fue un profeta, menos un rey. La profecía solo puede existir cuando la tierra está habitada por la mayoría de judíos. Durante el tiempo de Ezra, en el año 300 antes de la era, la mayoría de los judíos rehusaron desplazarse de Babilonia hacia Israel. Por ende, la profecía terminó con la muerte de los últimos profetas, Hagai, Zacarías y Malaquías. Miremos que Jesús apareció en la escena aproximadamente 350 años, determina la época de los profetas. Dice el Taná que el Mesías debe ser descendiente del rey David por el lado paterno. Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante entre sus pies hasta que venga Silo, y el homenaje de los pueblos será suyo. Isaías 11:1. Pero un retoño brotará del tocón de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. De acuerdo al cristianismo, que dice que Jesús fue producto del nacimiento de una virgen, él no tuvo padre según eso, y por ende no pudo haber tenido la posibilidad de cumplir la profecía mesiánica de ser descendiente del rey David por el lado paterno, porque entonces Jesús es un hijastro. Y Joseph, por ende, viene a ser el padrastro de Jesús. Y según la norma, lo que el Eterno establece, que el Mesías tiene que venir en sucesión por la línea de Joseph, a través del rey David. ¿Sí ve?
no atornillado como trataron de hacerlo. La observancia de la Torá, el verdadero Mesías va a ser el pueblo judío, que cumpla todas las leyes de la Torá. La Torá plantea que todos los mandamientos permanecerán obligatorias para siempre, y cualquiera que venga a cambiar la Torá es inmediatamente identificado como falso profeta. Deuteronomio 13, del 1 al 4, dice: si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal, un portento, o sea, un milagro, diciendo: sigamos y adoremos a otra deidad, la cual no has experimentado, aun si la señal o el portento que te menciona se cumple, no le hagas caso a las palabras de este profeta o de este intérprete de sueños, porque Hashem tu Dios te está probando a ver si en verdad amas a Hashem con todo tu corazón y todo tu ser. No sigas a nadie que no sea Hashem tu Dios, y no reverencies a nadie sino a Él. Observa sus mandamientos solamente y haz caso solamente a sus órdenes. No adores a nadie que no sea Él. Aférrate a Él, dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Y aquí el que contradice todo esto es el que llaman Mesías, que ya vino supuestamente, a Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento Jesús contradice la Torá y dice que 6 mandamientos ya no son aplicables, ¿sí? Juan 1:45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a quien profetizó y escribió Moisés en la Torá, le dijo. Y también hablan los profetas de Yeshua el Nazaret. Y en 9:16 dice: entonces algunos de los Purushim decían: este hombre no es de Dios porque no guarda el Shabbat. Oiga, los mismos palestinos, los mismos fariseos decían: este no tiene que ver nada con la verdad. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había división entre ellos, precisamente por eso, porque se cumplía lo que decía Deuteronomio 13 del 1 al 4. Ahora, miremos qué dice Hechos 3:22, porque Moisés en verdad dijo: Hashem les levantará de entre los hermanos a un profeta semejante a mí, dijo Moisés. Y ustedes deben oír en todo lo que les hable. También encontramos allí en Hechos 7:37, aquel Moisés fue el que dijo a los hijos de Israel: Hashem le levantará un profeta entre sus hijos semejante a mí. Debe ser semejante a Moisés. ¿Y acaso el tal Jesús era semejante a Moisés? Los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. Los versículos bíblicos solo pueden ser entendidos al estudiar el texto en su idioma original, lo que revela muchas discrepancias con la traducción cristiana. Mire, comencemos por una virgen que dio a luz. Mire, verá, la idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo en Isaías que describe a un alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, ¿sí ve? Pero los falsos teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por los dioses. Ahora, de la crucifixión, ¿qué dice el falso versículo? El versículo en Salmos 22:17 dice: como un león ellos están en mis manos y mis pies, dice el Salmo 22:17 del original. La palabra hebrea keari, como león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia de crucifixión y dicen: ellos perforaron mis manos y mis pies. En otras palabras dicen: horadaron, ¿sí? Ahora, los cristianos declaran erróneamente que en el libro de Isaías capítulo 53 el texto se refiere a Jesús, pero en realidad el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro continúa directamente el tema que viene desde el capítulo 42, describiendo el exilio y la redención del pueblo judío. De esto se están escritas en singular, puesto que los judíos de Israel son considerados como una unidad. La Torá está escrita y está llena de ejemplos del pueblo judío considerado como un hombre singular.
Irónicamente, las profecías de persecución de Isaías se refieren en parte al siglo XI, cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas que actuaron en nombre del tal Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿sabe usted de dónde surgieron estas traducciones erróneas? San Gregorio, el arzobispo naziano del siglo IV, escribió un poquito de la jerga, que es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuanto menos comprendan, más admirarán, decía él. La creencia judía se basa en una revelación nacional. De las 35.000 religiones que existen en la historia de la humanidad, solo el judaísmo basa su creencia en una revelación nacional. Es decir, que Dios le habló a todo el pueblo de Israel. Es al único pueblo que el Creador le ha hablado, es al pueblo de Israel. A ningún otro pueblo nunca le habló, nunca le enseñó, nunca le entregó la Torá escrita, solamente al pueblo judío. Y le habló desde siglos, desde tiempos remotos, ¿sí? Si Dios va a comenzar una religión, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona, ¿sí o no? Ah, bueno, eso hizo, empezó, se la entregó ¿a quién? Al pueblo judío. El judaísmo es el único entre la mayoría de las religiones principales del mundo que no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión. De hecho, la Biblia dice que Dios algunas veces garantiza el poder de hacer milagros a los charlatanes para poder probar la lealtad de los judíos, como lo vimos ahora en Deuteronomio 13, del 1 al 4. ¿Sí? No sigas a nadie que no sea Hashem tu Dios, no reverencias a nadie sino a Él. Observa sus mandamientos solamente y haz caso solamente a sus órdenes. No adores a nadie que no sea a Él. Aférrate a Él, es lo que dice allí Deuteronomio 13, versículo 4. Maimónides dice, en Fundamentos de la Torá, en el capítulo 8, los judíos no creyeron en Moisés, nuestro maestro, por los milagros que realizó. Cuando la creencia de una persona está basada en ver milagros, tiene dudas persistentes porque es posible que los milagros fueran hechos a través de la magia o de la brujería. Todos los milagros realizados por Moisés en el desierto ocurrieron porque fueron necesarios y no como prueba de su profecía. Cada uno de nosotros que está aquí hoy debe vivirlo, debe saberlo, debe entender lo que Moisés hizo, que fue por obra del Padre Eterno para derribar todos esos baales o dioses que tenía Faraón. Ahora, ¿cuál fue entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí, que vimos en nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos sin depender del testimonio de otros, como está escrito, cara a cara Dios habló contigo. La Torá también cita, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros que estamos todos vivos hoy, dice Deuteronomio 5:3. No fue con nuestros padres que hizo Hashem esa alianza, sino con nosotros los vivos, ¿sí? Con el judaísmo, no está basado en los milagros, es la experiencia personal de cada hombre, mujer y niño con el Creador. Ahora, el judaísmo no demanda que todos se conviertan a la religión judía. Usted no tiene que volverse judío, usted no tiene que usar kipá, usted no tiene que usar el talib, nada de eso, ¿sí? La Torá de Moisés es la verdad para la humanidad, sea la persona judía o no. El rey Salomón le pidió a Dios contestar los rezos de los no judíos que iban al templo sagrado. Dicen en Primera Reyes 8:41 al 43. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, cuando vengan a orar a esta casa, dijo Salomón. Entonces escucha tú en tu morada celestial y concede todo lo que te pida el extranjero. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te respetarán como hace tu pueblo Israel.
y reconocerán que tu nombre está ligado a esta casa que he edificado. Y el profeta Isaías también se refiere al templo como la casa para las naciones. El servicio en el templo durante Sukkot presentaba 70 sacrificios de animales correspondientes a las 70 naciones del mundo. De hecho, el Talmud dice que si los romanos se hubieran dado cuenta del beneficio que obtenían del templo, nunca lo habrían destruido. ¿Se da cuenta? ¿Estamos aprendiendo? Yo espero que sí. Recuerde que estamos en el tema la profecía versus Jesús. Ahora, los judíos nunca han buscado convertir a la gente, puesto que la Torá prescribe un camino adecuado para los gentiles llamado las 7 leyes de Noé. Maimónides explica que cualquier ser humano que con fe observa estas leyes morales básicas gana un lugar propio en el cielo, puede estar en el mundo venidero, puede aspirar a eso. ¿Se da cuenta? Trayendo al Mesías, Maimónides declara que la popularidad del cristianismo y del Islam es parte del plan de Dios de extender las ideas de la Torá a todo el mundo. Esto mueve la sociedad hacia un estado perfecto de moralidad y hacia una mayor comprensión de Dios. Todo esto en preparación para la era mesiánica que ha de venir. Por cierto, el mundo está desesperadamente necesitado de la redención mesiánica. La guerra y la contaminación ambiental amenazan nuestro planeta. El ego del hombre y la confusión erosionan nuestra vida familiar. Hasta donde estemos conscientes de los problemas sociales, es determinante nuestro anhelo por la redención. Como dice el Talmud, en una de las primeras preguntas que se le hace a un judío en el juicio celestial será: ¿has anhelado la llegada del Mesías? ¿Cómo podemos apresurar la llegada de este Mesías? La mejor manera es amar generosamente a toda la humanidad, cuidar los mandamientos de la Torá como mejor podamos y animar a los demás a que también lo hagan. A pesar de la penumbra, el mundo está encaminado hacia la redención. Un signo evidente es que los judíos han regresado a la tierra de Israel y lo han hecho florecer nuevamente. Ya mucha parte del desierto hay sembradíos, hay viñedos, conforme a lo que el Eterno estableció de antemano. Además, hay un gran movimiento de jóvenes judíos regresando a las tradiciones de la Torá, o sea, los Benei Noah, los hijos de Noé, nosotros. El Mesías puede venir en cualquier momento y todo depende de nuestras acciones. Dios estará listo cuando nosotros lo estemos. Como dijo el rey David, la redención llegará hoy si escucha su voz. Durante 2000 años, los judíos han rechazado el cristianismo. ¿Por qué? Es importante entender por qué los judíos no creemos en Jesús. Yo no soy judío, ¿sí? Yo soy monoteísta y yo no creo hoy por hoy en esto de Jesús. El propósito no es despreciar a las otras religiones, sino plantear y clasificar o clarificar la posición. Cuanto más información haya para escoger, la gente podrá tomar mejores decisiones acerca de sus vidas espirituales. Los judíos no creen en Jesús y no aceptan a Jesús como su Mesías. ¿Por qué? Primero, porque Jesús no cumplió la profecía mesiánica. Segundo, porque el cristianismo contradice la teología judía. Tercero, Jesús no cumplió con los requisitos del Mesías. Cuarto, los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas, erróneas, falsas, fuera de tiempo, de espacio, de lugar. Y quinto, la creencia judía se basa en una revelación nacional, no en una revelación individual, que es que tuve esta revelación, le dicen a todos. Ahora, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. Jesús es lo que el Mesías tiene. Ahora, la Taná dice claramente qué es lo que debe hacer el Mesías. ¿Qué debía hacer el Mesías que Jesús no hizo? Mire, construir el tercer templo. Ezequiel 37, 26, 28 lo dice. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Hashem, santifico a Israel. ¿Sí? Eso no lo cumplió, no lo hizo el Mesías, al que llaman Mesías. Por lo tanto, eso es deber del próximo Mesías que venga, ¿sí? Del verdadero Mesías, ¿no? Reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel. Isaías 43, 5 al 6 dice: no temas, que yo estoy contigo, del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré, le diré al norte, entreguémosle al sur. No les retengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, dijo el profeta Isaías, capítulo 43, versículos 5 y 6. Ahora, tercero, ¿qué es lo que debe cumplir el Mesías? Traer una era de paz mundial, acabar con el odio y la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Como está escrito, una nación no levantará espada contra otra nación, y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer la guerra, dice Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones, arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podederas. No alzará espada nación contra nación, y nunca más conocerán la guerra. Es lo que debe hacer el futuro Mesías. Mire que si este otro hubiese sido, siempre han habido guerra, de hecho estamos en guerra, ¿no? Cuarto, ¿qué debe hacer el Mesías según las Escrituras? Esparcir un conocimiento universal sobre Dios de Israel, uniendo toda la raza humana como una sola. Como está escrito, Dios será rey sobre todo el mundo. Ese día Dios será uno y su nombre será uno, dice Zacarías 14:9. Y Hashem será el rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Dios con un solo nombre. El hecho histórico es que Jesús, el que llamaron Mesías, no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas. Ahora, ¿sabía usted que el cristianismo contraría la teología judía y va en contra de lo que Hashem estableció para su salvación? Pues su falsa teología presenta su falsa teología presenta a Dios como a tres. La idea cristiana de la falsa Trinidad divide a Dios en tres separados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según lo que dice el libro apócrifo de Mateo 28:19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo. Todo eso es mentira. Como el libro es mentira, eso también es mentira. Ahora, si ustedes han visto anteriormente, ya hemos hablado de esto. Mire, el cuento del bautizo no existe. No existió en la antigüedad. Nunca. Ningún profeta fue bautizado. Nunca. Moisés nunca fue bautizado. ¿Sí ve? Ninguno fue bautizado. Y ellos inventaron un bautizo. Eso no existe. Por eso no debemos aceptarlo. Esto contradice el Shema, la base de creencia judía. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4. Los judíos declaran la unicidad de Dios cada día, escribiéndola en los marcos de sus puertas en la mezuzá, ¿sí? En la mezuzá, y atándola a sus brazos y a sus cabezas. En la ley judía, el adorar a una Trinidad divina es considerado idolatría, uno de los pecados cardinales por los cuales un judío debe dar la vida antes de transgredir semejante cosa. Esto explica por qué durante las inquisiciones y durante nuestra historia, los judíos han preferido dar sus vidas antes de convertirse a cualquier tipo de idolatría, pues clara y abiertamente los que tales hacen violan el primer mandamiento universal y exponen su vida y su alma en castigo divino. Ya para concluir, y esto es lo que mal enseñan, el cristianismo es la cabeza de su falso Mesías. Si buscamos, podemos encontrar en la Biblia miles de contradicciones que nos prueban que esta falsa religión desdibuja la verdad de nuestro Creador sublime.
esta es la razón del por qué debemos entender que Jesús no cumplió las profecías, así hayan tratado desde hace más de 2000 años de atornillarlo como un nuevo mensaje, como una nueva revelación o como un nuevo pacto. Gracias a Hashem, el Dios Todopoderoso, que podemos entender que Jesús representa realmente un falso pacto, pues a su pueblo escogido Israel lo ha puesto como luz para todas las naciones, y solo con el pueblo judío hizo el pacto de selección como albaceas, y con nosotros a través de los hijos de Noé nos entregó los mandatos, ¿sí? Es por eso entonces que debemos entender claramente, ¿sí?, que la profecía y Jesús se contradice en todo, plenamente. Y no puede ser. Pero es ¿por qué? Porque tomaron, crearon, formaron historias alrededor de un personaje y luego a eso lo llamaron nueva revelación, una nueva alianza o nuevo pacto, y lo pegaron, lo unieron, ¿sí?, allí físicamente a lo que el Eterno había establecido, o sea, a la Escritura, a las Sagradas Escrituras. Precisamente por eso es que tú y yo no debemos creer, ¿sí?, en eso, en ese tal nuevo pacto, ¿sí? Pero es que ahí dice, sí, está hablando de un nuevo pacto, pero con el pueblo de Israel. No está hablando contigo, no es para mí ni para ti, no. Y ahí está hablando dentro de los parámetros establecidos por el Creador, ¿sí? Esto todo lo desdibujaron y en su creación lo distorsionaron para ver si lo podían acomodar ahí, la historia. Y eso es falso. Precisamente es por eso que debemos ir al original, a buscar lo más original, que es la Tanaj, que viene del hebreo al español, para poder entonces conocer, entender y aprender la verdad real del Altísimo. Es nuestra invitación. Cómprese una de ellas, estúdiela, léala en familia, apréndala y obedezca, ¿sí? Y entienda que ahí en el libro de Génesis, ¿sí?, está los mandamientos que el Eterno establece para ti y para mí. Si no los conoce, puedes estar mirando allí los videos que tenemos anteriores a este, cuando habla acerca de los hijos de Noé, cuando habla acerca de realmente los que lo que debemos guardar delante del Creador, los 7 mandamientos, ¿sí? Es por eso la importancia de conocer, de que tenga una mente abierta y de que entienda qué es lo que realmente significa monoteísmo, ¿sí ve? Que no es ser partícipe de ninguna religión, porque nada de eso a nosotros, como personas extranjeras, gente de los pueblos, como Goyín, pues, pueda servirnos. De ahí no nos sirve nada. Lo que es de ellos, del pueblo de Israel, del pueblo judío, es de ellos. Y lo que es nuestro, que son los 7 mandamientos. Téngalo presente. Mientras tanto, esperamos que haya sido de su completa edificación este tema acerca de la profecía versus Jesús, y esperamos nuevamente poder estar conociendo, aprendiendo, estudiando con ustedes un poco más acerca de todos estos maravillosos temas. De hecho, cada día vamos a ir ampliando nuestra oferta de conocimiento, por así decirlo, y vamos a llevar a que todos empecemos de una forma racional a entender quién es nuestro Creador, el Hacedor de maravillas, y qué es lo que nosotros debemos hacer. Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima. Bendiciones y shalom, shalom. Shalom, shalom.